Cordial saludo, mi nombre es Ana María Hernández Serrano, soy del grado 10C y a continuación voy a hacer una pequeña reseña de cada uno de los libros que llevo leídos en lo corrido de este año y las razones por las cuales los recomendaría o no los recomiendo. Bueno, en un primer lugar tenemos este libro educativo y académico entre letras J, realizado por la editorial Norma. Bueno, este libro nos enseña mucho y nos pone en práctica mucho la lectura crítica desde puntos de vista bastante diferentes y novedosos, puesto que son artículos bastante llamativos, pero cortos y nos demuestra que la lectura no siempre debe ser de un libro de 1000 o 500 páginas. Me llama la atención las temáticas que maneja, cómo las maneja el método de evaluación que utiliza, que hace que los estudiantes leamos con un objetivo, que es muy importante al momento de leer. Ahora voy a continuar con 3 libros en inglés, los cuales leí. Y bueno, pues el primero es Alice's Adventures in Wonderland. Este libro es muy similar en español, que son las aventuras de Alicia o el mundo del País de las Maravillas. La trama es bastante interesante, sin embargo, lo que yo más resalto de este libro es el vocabulario que enseña, que es del inglés del día a día. El segundo, The Beatles, es bastante innovador y llamativo ver la historia de estos personajes y de estos integrantes que conforman y conformaban este grupo. Se me hace muy llamativo el conocer el origen de sus apodos, el origen de su banda, lo que ellos significó cada concierto, cada romance, cómo componían sus canciones. El tercero es How to Be an Alien, y pasa algo muy chistoso con este libro, que es escrito en modo sarcástico, criticando la cultura de las personas británicas y cómo se tratan entre ellos y tratan al extranjero. A mi modo de ver, este libro es bastante cómico y llamativo, pero bastante reflexivo. Al autor le desagradó que las personas lo tomaran en estilo cómico porque él quería hacer una parte crítica. Sin embargo, hay que ser realistas. El libro es bastante sarcástico y humorístico, en mi opinión. Bueno, ahora vamos a proseguir con estos 2 libros que pertenecen a la saga del Club de los Incomprendidos. El primero de ellos, No sonrías que me enamoro. Este libro me llama mucho la atención y esta saga me llama la atención por ser un romance juvenil y cómo lo relata Blue Jeans de una manera, valga la redundancia, muy romántica y atractiva para los jóvenes. Este libro conserva aún la trama del primer ejemplar de esta saga. Sin embargo, le da un toque misterioso con un personaje que se desarrolla más en este libro, Puedo soñar contigo. Del mismo autor se desarrolla porque ella es esquizofrénica y acá es donde lucha realmente con sus emociones y con sus traumas tanto de la infancia como actuales, por lo cual me parece excelente la relación que ha hecho el autor en esos 3 libros, y la línea del tiempo, cómo la va rompiendo a través de que cuenta la historia. Los rinocerontes también tienen sentimientos, es la segunda parte. Acá lo aclara, la continuación de la más vergonzosa carta de amor. Bueno, me llama mucho la atención la relación que las autoras hacen con la imagen, el texto y el cómic o historieta, junto con viñetas que nos explican y nos dan una idea a grosso modo de lo que se está diciendo en el texto. Este libro lo recomendaría porque presenta un punto de vista muy realista acerca del romance juvenil y no tanto idealista. Continuemos con Grifonía. Bueno, este libro también hace parte de una saga, son 4 libros y este es el tercer ejemplar. Me causa mucho, me llama mucho la atención que cuando uno abre el libro se puede observar al grifo completo. También me sorprende la creatividad que tuvo el autor al relacionar que un animal mitológico como es el grifo se pueda relacionar y hablar
con una niña, Melody, que es el personaje principal de este libro. Tiene pocos gráficos, sin embargo, estos causan una gran impresión al lector y se puede realizar una lectura de imágenes bastante interesante que retroalimentan a grosso modo y que retroalimentan en gran parte la esencia que tiene el libro, que es bastante mística. Continuamos con Pensar bien, sentirse bien de Walter Rizzo. Este libro nos explica cómo nuestro cerebro provoca que en algunos momentos nosotros sintamos sufrimiento cuando en realidad no lo debemos sentir. Me gusta mucho la terminología que se maneja, puesto que aunque es un poco compleja en ciertas partes, es bastante interesante cómo él nos hace ver desde puntos de vista empíricos y bastante realistas cómo nuestro cerebro es tan poderoso que puede hacernos ver, sentir y percibir cosas que probablemente están alejadas de la realidad y cómo ésta se puede controlar, destacando que tiene una parte teórica y una parte práctica. Ahora vamos con cosas que le diría a mi yo pequeño. Estos son consejos más que nada de amor y creo que esto fue lo que más me desagradó del libro, puesto que yo todavía no estoy en esa etapa de tener los problemas que se exponen. Sin embargo, me agradó bastante la parte visual, que aunque era en blanco y negro, los gráficos y la intención de esos eran bastante claros. Bueno, lo recomendaría para personas que en serio necesiten y sean jóvenes y necesiten consejos para el amor. La máquina del tiempo es un libro de ciencia ficción, me llama mucho la atención por manejar este tema metafísico que es el viaje en el tiempo, el desarrollo y la creatividad que tiene el autor y la descripción tan amplia que hace es bastante llamativa, al igual que Grifonía tiene con pocos gráficos, pero estos causan una gran impresión visual a quien está leyendo el libro. Utiliza terminología específica de este tema y es un poco difícil al inicio, sin embargo, ya a medida del tiempo se va realizando más sencillo. Lo recomendaría para personas que en serio les apasione y les llame la atención este tema eh, del viaje en el tiempo. Ahora continuamos con P de Colombia, escrito por Daniel Sampero Espina. Es un libro bastante sarcástico y dice una radiografía humorística desde el castrochavismo, lo cual expresa que es desde los años de la presidencia del expresidente Santos y hasta nuestros días. Que bueno, pues estas son columnas y va recopilando cada una de las cosas que más se destacó entre estos dramas, entre estas situaciones políticas. Me causan de pronto un poco de conflicto que es difícil de entender cuando las personas no están totalmente involucradas en este tema de la política o desconocen muchas partes de la política. Y también el sarcasmo de Daniel Samper Ospina es un poco complejo de comprender en términos políticos e idiomáticos, probablemente. Pero lo recomendaría totalmente y me gusta el trabajo de investigación que el lector debe hacer para comprender este texto. Continuamos con La Guerra de los Cielos de Fernando Trujillo. Este es el volumen 1. Son 3 volúmenes. El escrito y el texto es bastante interesante, llamativo. Maneja esta temática del cielo en infierno, cómo afecta a la tierra cuando se paralizaron. También tiene una similitud con el libro de El viaje en el tiempo, y es que se manejan los portales. Es un tema metafísico porque son portales interdimensionales, por lo cual a la persona que le agrade este tipo de temas, excelente libro, descripciones bastante detalladas y que permiten a la mente humana desarrollar su imaginación en temas que de pronto se alejan hoy en día a nuestra cotidianidad y a nuestro pensar, sentir, percibir en la fecha actual. Bueno, pues ya llegamos al final, agradeciendo por su atención, esperando que estos libros y estas reseñas hayan sido bastante útiles. La mayoría de ellos los recomendaría porque manejan muy bien el lenguaje y el escrito. Es bastante llamativo, no interesa si es corto o largo. Muchas gracias.